Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia, por su puntualidad. En nombre de Pacific Credit Ratings, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, Nuevas Estructuras Financieras para Nuevos Tiempos. Este evento se realizará en 4 fases. 3 de ellas son las intervenciones de nuestros panelistas, quienes abordarán temas específicos sobre cómo optar a nuevas opciones financieras en la región. Y finalmente tendremos un espacio para responder algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar al momento de registrarse. Estas estarán a cargo de nuestros panelistas, a quien aprovecho para presentarlos. Tenemos el gusto de tener a Daniela Calleja, Head de Nuevas Emisoras y Emprendedores en Viva Venture. También contamos con la presencia de Víctor González, el es Founding Partner and CEO de iStructure, y Oscar Hazawi, fundador en el año de 1993 de Pacific Credit Rating, considerado un experto mundial en gestión de riesgo y gobierno corporativo. Así que sin más preámbulos, iniciamos con el tema central del evento. Por favor, Oscar, te cedo el tiempo para que puedas compartir tu pantalla y presentarnos lo que nos traes. Buenos días. Un honor tener la oportunidad de compartir con todos ustedes en este evento y agradecer también la participación de Daniela y de Víctor. Espero que sus presentaciones sean todo lo fructíferas que todos esperamos. Para comenzar, quiero presentarles un poco lo que es el Grupo PCR. He tratado de ser sucinto y respetar el tiempo. Espero cumplirlo cabalmente. Vamos a tratar el tema de nuevas estructuras financieras para nuevos tiempos y un poco me voy a enfocar en lo que viene ocurriendo, aunque voy a comenzar hablando de nosotros. Básicamente vamos a tener una agenda simple que implica la presentación del grupo. Luego vamos a tocar un poco cómo está yendo el mercado en lo que va del año respecto al año pasado. También vamos a conversar sobre las emisiones y la ingeniería financiera. Vamos a tocar un caso reciente y unas conclusiones breves para ceder luego la palabra a mis compañeros. El grupo PCR tiene autorizaciones y oficinas en 11 países de América Latina, desde México hasta Bolivia. Somos un grupo netamente latinoamericano con expectativas de seguir creciendo. Debo decir que la pandemia ha complicado un poco las gestiones de expansión, pero es muy satisfactorio estar en diferentes naciones, sobre todo porque nuestra región es una región siempre caracterizada por inestabilidad. Entonces eso nos da una solvencia muy especial. Además de nosotros, tenemos una empresa dedicada a la sostenibilidad que la voy a explicar en unos minutos. Somos una empresa que básicamente nos queremos definir como prestigio, calidad y respuesta ágil en respuesta a nuestra misión y visión. En el tiempo tratamos de que eso se cumpla, por eso creo que vamos a ser la primera calificadora en el mundo estar certificada con ISO 9005, justamente para acreditar eso que tratamos de lograr. Aquí hay unos logos de algunos de nuestros clientes para poner en perspectiva. Tenemos más de 2,000 clientes en la región, pero estos son algunos de los clientes, solo para que tengan una noción de todo tipo, financieros, banca multilateral, compañías de seguro, diferente tipo de industrias y muchas transacciones de financiamiento estructurado de todo tipo. Como les comenté, nuestra compañía de sostenibilidad, que se llama Pacific Corporate Sustainability,
tiene el mérito de en los últimos 2 años haberse propuesto desarrollar el mercado de bonos temáticos y en ese corto tiempo ha logrado increíbles metas, como por ejemplo primeras emisiones verdes en varios países, certificadas definitivamente por el CBI, cosa que no estaba ocurriendo, pero se logró también la primera emisión en el mundo con, que califica para ODS, que fue una emisión en México, lo cual es incluso antes de que existan los parámetros que se han estado escribiendo al respecto. Nos sentimos muy orgullosos de eso. Entre las cosas que hace PCS, uno puede ver diferentes actividades de sostenibilidad corporativa, gobierno corporativo, responsabilidad financiera y servicios transversales, que quiere decir que son complementarios entre ellos. ¿Cómo vemos el mercado? ¿Cómo vemos el mercado en lo que va del año, ¿no? Si vemos respecto a abril del año pasado, en lo que va del año, en los 11 países en que estamos, el mercado ha crecido 12%, ¿no? Ahí dibujé esa flechita, porque realmente es sorprendente la respuesta que está habiendo. Yo personalmente esperaba que ocurriera algo así porque el mundo no se puede detener. La pandemia ha sido terrible, pero tiene que seguir adelante, ¿no? Lo que estamos encontrando ahora son situaciones extrañas producto de la pandemia. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un gran problema de que la gente no quiere trabajar, en parte por la política que el gobierno les da subsidios, pero en parte por el temor. Pero el hecho concreto es que se necesitan trabajadores y eso, si no se resuelve, el mercado laboral nos va a llevar a un escenario, por ejemplo, inflacionario. Es una posibilidad, ¿no? Pero el mundo continúa, el crecimiento en China se está dando y una prueba clara de ello son los precios de los metales. El cobre está en récord histórico y eso es un indicativo de que la economía está respondiendo eh, muy rápido. Lamentablemente América Latina eh, es una región peculiar donde siempre eh, hay otros factores que están alterando la situación y estos son básicamente, en primer lugar, una mala gestión en casi todos los países y en segundo lugar, eh, temas políticos, ¿no? Que han agravado la situación de varios países, sobre todo en Sudamérica, de manera sorprendente. Entre las cosas que estamos viendo que están creciendo son los bonos temáticos y los bonos estructurados. Nuevamente tiene sentido porque ambos tienen fortalezas para la coyuntura que existe en este momento, ¿no? Se requiere para la coyuntura actual bonos que den características adicionales que den un poco más de confianza a los inversionistas, ¿no? Sobre todo en un entorno donde ante el aumento de los riesgos de tipo político, de los riesgos país, los inversionistas, digamos, extranjeros, pueden rápidamente salir o volver a los mercados. Entonces, para tener misiones creativas hay que usar esta palabrita que seguramente todos la escuchamos, de ingeniería financiera, ¿no? Cuando hablamos de ingeniería financiera es básicamente lo que tenemos que hacer cuando hacemos una estructura financiera, lo que creo que en mal español se llama estructuración. Eh, Cuando uno habla de estructuración, uno en realidad está jugando con diferentes formas del riesgo, ¿no? Sea de minimizarlo o aprovecharlo, y entonces uno tiene que hablar de coberturas, especulación, arbitraje. Todo esto es lo que podemos empacar en esta ingeniería. Entre estos muchos usos, eh, la ingeniería financiera pues, nos ayuda a financiar a las empresas, sobre todo cuando estamos tratando de financiar operaciones complejas, ¿no? En medio de esta eh, situación que hay en la mayor parte de la región, los proyectos de largo plazo no se detienen aún
y se siguen firmando, por ejemplo, contratos para puertos, aeropuertos, diferentes tipos de industrias, de minería, y esos proyectos requieren estructuraciones complejas, no solamente en lo financiero, sino en lo legal y hasta en negociaciones de carácter político, ¿no? Entonces, los instrumentos creativos nos ayudan para tener unas emisiones exitosas. Recientemente, este es el último caso de bono temático, de bono verde, que ocurrió en México. Es como quien dice, está fresquito, pero es la primera emisión del sector en energía solar en México. Hemos tenido otras de energía solar en otros países, pero en México es la primera. Es bien importante porque el potencial de bonos verdes de América Latina es sustancial en el área en diferentes áreas, pero en energía en particular, tanto solar, eólica y otras fuentes alternativas, inclusive la hidroeléctrica, el potencial es muy grande. En ese sentido, estamos viendo más transacciones, pero los bonos temáticos además pueden ser utilizados no solo por las empresas privadas, sino también por los estados, sean nacionales o locales, que es un tema muy importante, ¿no? Para terminar las conclusiones, simples, en el 2021 el mercado de valores está creciendo sostenidamente, en virtud de que las empresas tienen bien claro de no detenerse. Por ahí había un eslogan que había puesto un pequeño restaurante que decía, parar es morir, y entonces de ninguna manera paramos, ¿no? Es muy interesante. Los bonos temáticos en América Latina se han disparado, es importantísimo eso porque vemos diferentes tipos de emisiones en todos los países de la región, el interés es claro y además está alcanzando estándares reales de certificación verde o temática, según el caso. Obviamente, en este entorno hay nuevas estructuras que se requieren por los cambios drásticos en el entorno. El tema de los cambios drásticos, ¿qué significa? Pues significa un aumento del riesgo. Y entonces, ¿cómo cubrimos ese riesgo? Cuando hablábamos de ingeniería financiera, decíamos, bueno, pues eso es lo que tenemos que jugar, cómo cubrimos el riesgo, cómo lo mitigamos, cómo lo compartimos, cómo lo diluimos. Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar para tener estructuras que trasciendan en esta época. Entonces, toda esta situación está cuestionando los modelos de emisión, desde los más simples hasta las estructuras más complejas. Y esa es una labor que todos tenemos. Entonces, con este preámbulo, dejo a mis compañeros que espero puedan ser mucho más interesantes que yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por ampliarnos más la perspectiva de cómo estamos actualmente en el mercado de valores, bonos temáticos, nuevas estructuras, etcétera. Ahora paso el tiempo a Daniela Calleja, que es de Nuevas Emisoras y Emprendedores de Viva Ventures. Daniela, el tiempo es tuyo. Hola, muchas gracias, Stephanie. Voy a compartir la pantalla. Bueno, yo estoy en Viva, en la Bolsa Institucional de Valores, y voy a empezar a entrar en tema de cómo está el mercado de deuda, qué es lo que se puede listar en Viva, qué es Viva, y ya seguramente Víctor González, con quien trabajamos muy de cerca, dará mucho más detalles. Entonces, bueno, primero darles también en contexto, Viva es una de las bolsas más avanzadas a nivel mundial. Nosotros lanzamos operaciones en 2018 y rompimos un monopolio de más de 100 años en México y estamos moviendo cielo, mar y tierra para dinamizar el mercado en todos los sentidos. Pero hoy en día, pues somos una bolsa ya con más de 60 clientes, emisores que han escogido
listarse con nosotros de deuda, emisiones de capitales, fibras, y entonces estamos muy contentos de poder estar sirviendo un mercado que estaba desatendido. Y contarles también que Viva pertenece a un grupo, Viva es parte de un grupo que lleva más de 25 años proviendo de infraestructura financiera en los mercados. Y ya para entrar un poquito en materia, también vi que algunas preguntas que todos tenían, pues es obviamente por la necesidad que existe de fuentes de financiamiento alternativas, dada la baja penetración crediticia y altos costos de endeudamiento que existen, sobre todo en economías como las de nosotros. Muchas veces estas pequeñas y medianas empresas enfrentan costos mucho más altos, 37% más alto, que lo que enfrentan las grandes empresas en cuanto al crédito que existe en la economía. Y por esta razón, el 78% de estas pequeñas y medianas empresas muchas veces lo que hacen es financiarse a través de proveedores y no mediante una entidad financiera formal. Entonces, aquí pueden ver cómo pues, economías como México, como Chile, como Colombia, pues tienen un diferencial en tasa que casi es un 6.4%. Entonces, debido a esta baja penetración y debido también a que las empresas medianas y las empresas pequeñas, generalmente su ciclo de vida se mueren generalmente en los primeros años si no tienen el financiamiento adecuado. Y es por esta razón que muchas veces vemos que la tasa de mortandad de este tipo de empresas es alta. Y normalmente los bancos que están desalineados, pues dan obviamente crédito a empresas que tienen entre 5 y 10 años de vida. Y entonces todas esas que empiezan entre 1 y 5 años de vida, pues obviamente tienden a morir. Contarles un poquito que el mercado de deuda en México es un mercado, la verdad es que bastante activo en el mercado de valores. Prácticamente en 2019, en etapa antes de pandemia, llegamos casi a los 500,000 millones de pesos que se financiaron a través del mercado entre deuda de corto plazo y deuda de largo plazo. Efectivamente, en 2020, obviamente hubo una disminución, una contracción, pero aún así no fue tan relevante y el mercado siguió hasta cierto punto activo y este año pues se espera también tener una actividad mayor. En este año nosotros en Viva nos hemos llevado casi el 70% en monto de las emisiones emitidas de deuda en el mercado y el 60% en número de emisiones. Y también importante comentarles que la gran mayoría de los bonos que se han etiquetado en ASG, que es justo lo que platicaba Oscar, han sido emitidos en Viva. Nosotros tenemos en Viva un gran compromiso por tener un mundo mejor y tenemos este compromiso hacia cumplir con los estándares de los objetivos de desarrollo que plantea la ONU y a los que se alinean este tipo de bonos temáticos. Esto es un poquito cómo está el contexto del mercado de deuda en México y cuál es la participación que tiene Viva en este mercado. Y luego quiero también platicarles un poquito por qué este mercado es un mercado que realmente fortalece el posicionamiento de la empresa. Ya vimos que muchas veces es complicado obtener un crédito bancario y que sobre todo para las pequeñas y medianas empresas se vuelve muy burocrático y generalmente no hay acceso para este tipo de empresas. Pero existe un mercado que es el mercado de valores y en este específico ya sea de acciones o de deuda, pero prácticamente este mercado ayuda a diversificar las fuentes de financiamiento, es una fuente profunda de recursos, mejora mucho el perfil de deuda. Muchas de las empresas que han hecho emisiones con nosotros y que son medianas empresas, después tienen mucho mayor facilidad para acceder a otro tipo de créditos, a otro tipo de inversionistas que si no hubieran entrado en el mercado no hubieran pensado que hubieran podido tener este otro acceso a otras fuentes de financiamiento. Entonces, estar en el mercado de valores genera también visibilidad, posicionamiento ante clientes, ante otros proveedores, intensifica el proceso de institucionalización de la compañía. Entonces, tiene muchos beneficios y comparado con el crédito bancario, la verdad es que también tiene por arriba beneficios en cuanto a la flexibilidad que existe en los tipos de bonos y en los tipos de
plazo, de monto, de amortización, las características, la tasa de referencia, están sujetos a las condiciones de mercado y hay mucho mayor flexibilidad para hacer diferentes estructuras. A diferencia del crédito bancario, que está sujeto solamente pues, a la aprobación de comité de riesgos y generalmente los bancos ya tienen un producto estándar para la mayoría de las empresas. Acá obviamente es muy importante el tema de la calificación y la calificadora es la que va a hacer este análisis cualitativo y cuantitativo. Y si la empresa hay un análisis independiente, no depende de la misma institución, y entonces luego hay un reto importante en poder incrementar el monto, en poder abrir más líneas de financiamiento. Entonces, esa es una ventaja que tiene el mercado de deuda en el mercado de valores, y pues también que es un mercado eficiente y un emisor recurrente en el mercado. Le toma ya 3 semanas nada más llevar a cabo una nueva emisión. ¿Y qué instrumentos se pueden listar en Viva? En Viva se puede listar cualquier instrumento, desde capitales hasta deuda. Esta parte también es parte de estructuras quizás mucho más a la vanguardia y estructuras diferentes para poder obtener capital, que son las fibras, quizás la parte del SECADE, del SERPI, los SPACs, las acciones, y obviamente en deuda en específico, contarles que pues existe el corto plazo, existe el largo plazo, existe el tema de bursatilización que ahorita vamos a detallar más, y como comentaba Oscar, los bonos sustentables. En esta parte quiero enfocarme más en la cuestión de la bursatilización. La bursatilización tiene beneficios tangibles para la empresa, ya que no constituye deuda a cargo de la entidad originadora, no hay un recurso en contra de la entidad originadora, se puede acceder a recursos para destinarlos y originar cartera, hay cierta revolvencia y todo es por cuestiones de cuentas por cobrar o derechos de cobro futuros. Y los bonos sustentables obviamente posiciona a la empresa en un nivel mucho más alto. Muchos inversionistas y grandes inversionistas a nivel internacional están dejando espacios específicos para invertir en este tipo de bonos sustentables o bonos sociales. En específico, lo que es una bursatilización. La bursatilización, que es una estructura diferenciada para poder estar en el mercado y para poder financiarse, prácticamente es un fideicomiso en donde se resguardan activos o flujos futuros, ya sea por cuentas por cobrar o por derechos de cobro futuros. Y usualmente estas estructuras pues las hacen mucho las arrendadoras, las empresas de factoraje, los microcréditos, microfinanzas, pero también hay muchos derechos de cobro que se pueden bursatilizar. Obviamente se tiene que tomar en cuenta quién está administrando ese fideicomiso y quién es el que está atrás de esas cuentas por cobrar y quién las está gestionando, y eso es lo que también califican, pero sobre todo se califica la estructura y este tipo de instrumentos han sido muy común en el mercado, y ahorita seguramente Víctor les va a platicar más, y son prácticamente emisiones que el mercado las ha tomado bastante bien, aunque ha habido retos por todo el tema de la pandemia el año pasado, pero creemos y por lo menos estamos confiados de que se va a retomar el rumbo para que pueda haber más de estos instrumentos en el mercado. El costo de una bursatilización en el mercado es aproximadamente entre un 3 y 4% del monto emitido. Y bueno, hay diferentes participantes, desde el estructurador, que es muy importante, obviamente la calificadora, que aquí están mis colegas y compañeros de evento, el fiduciario, todo el tema del administrador maestro, obviamente la bolsa de valores y todo lo que se tiene que hacer con el regulador, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en Viva, justamente lo que hacemos es acompañar a las empresas en todo este proceso. Tenemos un proceso muy claro con ellas, se arma un grupo de trabajo, se prepara y se estructura a las empresas de la mano con los aliados, como es obviamente las calificadoras y los estructuradores como iStructure, Víctor González. Y nosotros en Viva, justamente lo que hacemos es, como este coche, pues ayudamos a juntar a todas las partes para que estas partes trabajen en que se pueda tener el mejor vehículo a través del Viva 360, que es este programa de acompañamiento que tenemos para ir con las empresas de la mano, informarlas
muchas veces las empresas se sentían perdidas o no había una persona o alguien que desde la bolsa los orientara y los ayudara y les diera información y los estuviera sobre todo acompañando en los procesos. Y en Viva tenemos justamente esa área que está dentro del área de nuevas emisoras para poder acompañar a todas estas empresas que quieren o tienen el interés de llegar al mercado en los meses, ya sea 6 meses, 9 meses, 18 meses. Y aquí, bueno, ponerles algunos ejemplos de empresas que han salido en el mercado en Viva, porque también pues es importante que conozcan los montos, más o menos qué calificaciones han tenido y cómo son los plazos. Para esto que les decía de que pues en el mercado realmente sí se puede llegar a conseguir una mucho mejor tasa y el costo inicial se amortiza en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso que también tenemos en común, con un 2-3 LIS, emitió 300 millones de pesos, que eso es aproximadamente 15 millones de dólares, a 4 años, con una tasa de TIE más 275 puntos base. Y este caso es bien importante porque platicando con ellos, ellos se emitieron en 2019, en octubre, a finales de 2019, y a principios de 2020 que empezó la pandemia, obviamente ellos dijeron, si no hubiéramos emitido este bono, no estaríamos hoy vivos. Entonces, es una manera en la que ellos pues también pudieron tener flujo y pudieron tener gasolina para sobrevivir los momentos difíciles económicos que se vivieron durante 2020 y que todavía pues hay ciertos estragos. Y ellos pues prácticamente ya, o sea, van a ser un emisor recurrente y ellos ya están planeando próximas emisiones porque se abrieron la puerta en el mercado de valores y entonces ya son conocidos por los inversionistas y tienen un mejor posicionamiento. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Fimubac, que también levantó 300 millones de pesos a 4.4 años, a TIE más 200 puntos base, sus calificaciones fueron bastante buenas. En Contigo, que participaron justamente los de PCR, levantó 600 millones de pesos. Y así tenemos varias empresas, también obviamente montos muchos más grandes, como puede ser el caso de Total Play, con 2.500 millones de pesos, el caso de Crédito Real con 615 millones de pesos, Exitus Capital, que es un caso reciente que también levantó con TIE más 295 en plena pandemia en diciembre del 2020. Entonces, pues estos son los casos que tenemos, algunos de los casos que tenemos en Viva. Y pues a todos los empresarios les digo que se animen a explorar este camino. Y ahorita me quedo con ustedes para más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu valioso aporte sobre cómo el mercado de valores puede fortalecer el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Sin duda, los beneficios que existen son de vital importancia para esta región. Ahora cedo la palabra a Víctor González, Founding Partner and CEO de iStructure. Adelante, Víctor. Gracias, Stephanie. Gracias, Oscar, Sergio. No me deja arrancar mi video. Ok. Ahora sí, qué gusto compartir el panel con todos ustedes. Buenos días, soy Víctor González. Como ya comentó Stephanie, soy el fundador y socio principal de iStructure. Y es un despacho de estructuración bursátil. Vamos a poner la presentación. ¿Se ve la presentación ahí? Sí, ya podemos verla. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, pues les voy a platicar brevemente del mercado de deuda privada mexicano. Tenemos obviamente emisores, por un lado, que pueden ir desde empresas paraestatales hasta entidades extranjeras. Tenemos intermediarios financieros, que son pues, las casas de bolsa, quienes a final de cuentas tienen los clientes y tienen la demanda por estos papeles, y bancos de inversión. Algunas casas de bolsa tienen departamentos de bancos de inversión que estructuran, y habemos también estructuradores independientes, como es el caso de iStructure. Desde luego, las agencias calificadoras de valores. El mercado mexicano es altamente
común y mejor visto que una emisión tenga dos calificaciones en lugar de una sola. Se desplaza mejor el papel y hay ciertos temas regulatorios que le dan más liquidez al papel que tiene dos calificaciones contra el que solo tiene una. Tenemos también, obviamente, los reguladores intermediarios, que son pues, la Comisión Nacional Bancaria y las bolsas de valores. Los inversionistas, ¿no? Que pueden ir desde sociedades de inversión que cotizan sus valores en la bolsa, empresas aseguradoras, fondos de pensiones privados, tesorerías diversas de corporativos o de grupos financieros e inversionistas patrimoniales. Y tenemos también un jugador que en México se ocupa una figura que en otros países lo cubre el fiduciario, que son los administradores maestros. Y la razón por la que funciona así en el mercado mexicano, pues realmente es porque la vocación de los fiduciarios, que son divisiones de bancos, está más orientada hacia temas jurídicos. Entonces, si bien tienen esa capacidad de ejecutar las protecciones jurídicas, desde el punto de vista práctico para revisar los flujos de las transacciones, pues se ocupa más esta figura de administradores maestros que son terceros independientes y que vigilan las transacciones. Alternativas de financiamiento de renta fija en los mercados de valores, pues hay muchísimas, pero realmente las más comunes son, como comentó Daniela también, deuda quirografaria, deuda estructurada y deuda convertible lo pondría yo en gris realmente porque ha habido muy pocas transacciones. Una tuvo que ver con una reestructura de una empresa grande que tenía los títulos de deuda, entonces, pero también era una empresa pública, entonces se dio la oportunidad de que hicieran una oferta de intercambio de los valores de renta fija a deuda convertible, ¿no? Pros y contras de cada una de estas alternativas. Bueno, el caso de la deuda quirografaria, pues es un producto que se puede estructurar o preparar para emitir mucho más rápido, la documentación es más sencilla, pero por otro lado, pues requiere calificaciones corporativas altas. Altas estoy hablando para emitir en largo plazo, calificaciones A o A+, en la escala local. Tienen recurso contra el emisor, tienen que revelar información trimestral interna de manera trimestral y anualmente, pues un reporte del auditor, ¿no? La deuda estructurada, por otro lado, lo que nos permite es lograr calificaciones más altas que las calificaciones corporativas de las empresas. Y a final de cuentas, la calificación objetivo de una estructura, pues siempre tratamos que sea AAA, porque mientras más alta la calificación, obviamente el proceso de venta en el mercado pues es más sencillo. No se requiere calificar a la empresa, no tiene recurso contra la empresa, es decir, es una deuda que se debe pagar exclusivamente con los bienes que están depositados en el vehículo que la respalda. Entonces no tiene recurso contra la empresa. Aunque debo hacer una observación, a pesar de ello, los auditores forzan a que sí se consolide la deuda estructurada dentro de los balances, solamente para aclarar algo que se mencionó un poquito antes. Pero son estructuras más sofisticadas, trámites más largos. Un papel, por ejemplo, que tiene calificación AA estructurado contra una empresa que su calificación corporativa es AA, el papel estructurado siempre va a ser más caro. No hay una buena explicación para ello, realmente son imperfecciones de un mercado que no es muy líquido, aunque es profundo porque es grande, mucho de ese dinero está concentrado con las AFORES, y las AFORES no invierten en bursatilizaciones pequeñas. Realmente tiene uno que estar emitiendo 3,000 millones de pesos para poder acceder a ese mercado de las AFORES. Y bueno, lo de la deuda convertible no me detendría mucho porque no es un mercado real, no es un mercado, vamos a decir, líquido, ¿no? Dentro de lo que es deuda quirografaria, pues existe desde luego el corto plazo, emisiones hasta 360 días, son generalmente bullets. Entonces las empresas, pues cuando emiten deuda de corto plazo, las agencias calificadoras de valores tienen que asegurarse de que tengan capacidad de pago por si no se puede renovar esa deuda en los mercados. Aunque históricamente el mercado de deuda de corto plazo, como comentó Daniela, es un mercado revolvente. La realidad es que cada vez que vence un papel,
pues está uno en manos de los inversionistas y de su voluntad de renovar los papeles. Entonces es algo importante que tiene uno que tener en mente. Y en periodos de crisis, por ejemplo, recuerdo en la crisis del 2008 y 2009, para que se pudieran renovar los papeles de corto plazo en el mercado bursátil mexicano, se tuvo que acudir a un esquema de garantía que proveyó Nacional Financiera, que es un banco de desarrollo mexicano. Tuvieron que dar garantías para que los inversionistas se quedaran tranquilos de que el papel sí iba a pagar a final de cuentas, pero fue un momento difícil del mercado. Y los inversionistas en corto plazo están más enfocados a banca privada patrimonial, es decir, personas a final de cuentas, y las emisiones de largo plazo más bien van con inversionistas institucionales. La deuda estructurada también creo que lo platicaron bastante mis colegas, no me voy a detener mucho. Lo que buscamos con una estructura es obtener una calificación muy superior a la que tendría la empresa por sí sola, ¿no? ¿Qué se ha titularizado, como se dice en otros países, en México? Bueno, se ha titularizado casi todo lo que se puede titulizar, ¿no? Valga la redundancia. A final de cuentas, hay dos tipos de emisiones estructuradas, como comentó Daniela. Una que depende de los flujos futuros de la empresa y entonces no se puede desligar al 100% la capacidad de operación y de originación de la empresa de los títulos. Y entonces esas estructuras tienen calificaciones más limitadas. Lo que ha sido más común es titulizar activos financieros. Y aquí estamos hablando de que entidades financieras no bancarias y bancos por igual pues han emitido papeles respaldados por carteras financieras, ¿no? Pero podemos ver también contratos de arrendamiento, ¿no? Y de cualquier tipo de arrendamiento, no solamente vehículos, carteras de crédito y factoraje, los flujos futuros ya los comenté, peajes, por ejemplo, de autopistas, de proyectos de infraestructura, hipotecas, desde luego, y cualquier otro tipo de cuenta por cobrar, con que sea jurídicamente exigible, es suficiente para poder hacer una titulización de cartera. ¿Quiénes participan? Daniela creo que ya lo mencionó, no me detengo muchísimo. El rol del agente estructurador, aparte de todo el trabajo de due diligence y de creatividad que mencionó Oscar, pues es ser también el project manager, ¿no? Entonces, coordinamos a todas las partes del proceso. Una vez que Daniela, por ejemplo, nos pasa la estafeta, nos dice, tenemos aquí al cliente, es una buena empresa y tal, hacemos nosotros ya el diagnóstico de la empresa por separado y coordinamos la participación de agencias calificadoras, administrador maestro, asesores legales, fiduciario, representante común e intermediarios colocadores. Nosotros, pues hemos sido, la verdad, muy innovadores a lo largo de la historia del despacho. Hemos hecho las primeras bursatilizaciones de todo tipo de carteras. Ahorita estamos en el roadshow de una transacción que es la primera bursatilización de una arrendadora 100% pura, en el que nos otorgaron crédito a los valores residuales. Entonces, estamos acostumbrados a innovar en los mercados. Y este es el material que traigo para presentarles el día de hoy. Estoy a sus órdenes para responder sus preguntas. Muchas gracias, Víctor, por tu valioso aporte. Sin duda, conocer los detalles, pros y contras de las alternativas aclara más el panorama de las nuevas estructuras que estamos proponiendo en este evento. Ahora pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. Estas preguntas son las que nos hicieron llegar todas las personas que se inscribieron previamente. Así que cedo la palabra a Oscar para que pueda dirigir este tiempo de respuestas. Hola, buenos días nuevamente. Gracias por las presentaciones de Daniel y Víctor, muy interesantes. Quiero hacer unas reflexiones. Algunas de las preguntas que he visto, sobre todo que se han hecho interactivamente, se han respondido mientras hablaban los expositores. Así que me voy a concentrar un poco más en preguntas que nos han hecho llegar, ¿no? Por ejemplo, para
Daniela, quisiera preguntarle si la que es una palabra muy mexicana y a nosotros nos cuesta, bursatilización conjunta entre financieras pudiera ser posible, ¿qué modelos de financiación innovadores hay disponibles? Em, Creo que bursatilización, como decíamos, es titularización, ¿no? Entonces, a ver, titularización conjunta, ha habido pocas en el mercado mexicano. Eh, la verdad es que es una gran vía y puede ser una vía muy innovadora, pero tiene retos importantes. Nosotros desde Viva estamos empujando que se den cada vez este tipo de estructuras y es una solución atractiva porque ayuda a disminuir los costos, porque los costos se pueden compartir entre varios, sobre todo, por ejemplo, pues obviamente la estructura, la colocación, el costo del estructurador, el costo del administrador maestro y obviamente también se puede diversificar dentro de una misma estructura, pues diferentes tipos de, vamos a suponer, carteras por cobrar de algún sector en específico, por ejemplo, financieras, que financian pequeñas y medianas empresas o financieras que financian en el sector agroalimentario. Y entonces, obviamente, pues es muy beneficioso para las empresas porque quizás financieras o empresas que tengan flujos por cobrar de, no sé, aproximadamente 20, 30 millones de dólares, pues obviamente pueden acceder de una manera mucho más fácil y más eficiente al mercado en lugar de hacerlo solos. Y obviamente, pues, se pueden hacer varias eficiencias en una estructura así, por ejemplo, quizás conseguir una garantía de pago oportuno por parte de algún tercero, como una banca de desarrollo o un banco multilateral. Y obviamente esto hace que también se puedan quizás también alcanzar niveles altos de calificación. El reto está, obviamente, en poder mutualizar este tipo de calificaciones, porque obviamente cada uno de las estructuras individuales o de los intermediarios financieros no bancarios, las OFOMES, etcétera, individuales, pues tienen diferente riesgo. Entonces, el reto está en crear una estructura que realmente pueda mutualizar este tipo de riesgos y que al final pueda también ser una estructura que sea beneficiosa para los emisores, pero también que los inversionistas estén tranquilos de que va a responder en caso de algún tipo de falla o algún tipo de no pago dentro de la estructura. Pero sí son innovadores, o sea, sí se pueden hacer bursatilizaciones conjuntas o titularizaciones conjuntas. Nosotros en Viva estamos trabajando en varias vías para poder ayudar a estructurar este tipo de vehículos quizás más sofisticados e innovadores, pero les podría decir que quien tenga interés, podemos platicar para ver de qué forma podemos ir aterrizando mucho más esto y que ustedes puedan ser parte de un grupo de emisores que podamos juntar para poder hacer una emisión de este tipo. Gracias, Daniela. Víctor, además de que si gustas comentar sobre la pregunta que le pasé a Daniela, quisiera añadirte otra, que es creo que el corazón de lo que todo el mundo quiere escuchar. La gente quiere experiencias y formas de estructurar estos productos. Quizá, como es tan amplio, ¿por qué no lo centramos en esta época de pandemia? Muy bien, Oscar, sí, con todo gusto. Y quizá nada más complementando de la pregunta que respondió muy bien Daniela, yo mencionaría que si bien sí se puede titulizar, digamos, cartera aportada por diversas fideicomitentes, sí sería muy importante que los propietarios de esas empresas fueran muy amigos entre sí. Y la razón por la que comento eso es porque cada empresa tendría que aportar, todas las estructuras tienen, bueno, digamos, todas las bursatilizaciones de activos financieros tienen en el activo cartera financiera, en el pasivo tienen los certificados, sean bursátiles o no, los certificados fiduciarios, que son los propietarios de los flujos que están fideicomitivos, ¿no? De la cartera que está fideicomitida. Y entonces,
también hay un componente de capital que tiene que aportar cada fideicomitente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la cartera se deteriora, pues lo primero que se come es el capital, porque los certificados fiduciarios pues están primero que los demás. Y ese capital lo aportaron las fideicomitentes. Entonces, si la cartera de una fideicomitente desempeña peor que el de otra, se va a empezar a comer el capital, no solo que aportó ella, sino que aportaron los otros dos. Y entonces por eso digo que tendrían que ser muy amigos entre ellos, ¿no? Es un chascarrillo, pero bueno, eso es lo que tendría yo que comentar, ¿no? Respecto de esa pregunta. Y respecto a la pregunta que me haces, Oscar, supongo, casos de éxito, lo que les diría es que cada caso es muy singular y se tiene que analizar cuáles son las fortalezas financieras de cada empresa y sus áreas de oportunidad, ¿no? Y entonces, una vez hecha esta evaluación, pues es cuando se pueden desarrollar estrategias de financiamiento. Tenemos varios clientes que nos han llegado buscando pues, el servicio, el valor agregado de un agente estructurador para hacer ese diagnóstico, qué es lo que más me conviene y qué es lo que en realidad puedo hacer, ¿no? Es un trabajo, digamos, de consultoría que se tiene que realizar para responder a esas preguntas, pero tenemos clientes con carteras excelentes que podrían hacer bursatilizaciones, pero sin embargo les hemos recomendado a alguno de ellos mejor emite quirografario de corto plazo y entonces vas renovando ese papel porque tu cartera, como es de tan corto plazo, pues la vas a ir recuperando y no hay un problema de mismatch. El problema es cuando tienes pasivos que vencen antes que tus activos, pero cuando tienes el otro problema, no es un problema, digamos, se resuelve una necesidad de financiamiento. Entonces, es lo que tendría yo que comentar, ¿no? Al respecto. Es decir, hay que hacer el análisis, hay que hacer el trabajo previo. Les hemos comentado cuáles son los tipos de carteras más comunes que se pueden bursatilizar. Entonces, es lo que comentaría Oscar. Muchas gracias, Víctor. Yo tengo acá muchas preguntas más y quisiera hacer una de una vez para ambos, así que seguramente que comience Daniela. Pero se habla mucho del tema de inclusión financiera. ¿Cómo mejorar la inclusión financiera? Gracias, Oscar. Creo que la manera en que se puede mejorar la inclusión financiera es obviamente con la competencia, ¿no? La competencia baja los costos y por eso es tan importante la entrada de Viva al mercado de valores mexicano. Obviamente la participación de más aliados en el mercado y más participantes del mercado, como lo son los estructuradores, como lo son las casas de bolsa. Eso también ha bajado los costos en el mercado de capitales. Y también el hecho de que existían ciertos mitos, sobre todo en el mercado de valores mexicano, empresas que creían que no podían llegar al mercado, porque normalmente las que llegaban al mercado eran las empresas más grandes. Y entonces, pues había mucha gente que tenía ese mito. Y al llegar Viva, pues hemos hecho un gran trabajo de evangelización y de educación financiera para poder orientar a estas empresas, para también poder prepararlas, porque tampoco es que todo el mundo pueda entrar, se tienen que cumplir pues, todo el tema de la calificadora, el gobierno corporativo, y realmente quienes están comprometidos en sus empresas para poder institucionalizarse son las que sí pueden llegar. Y yo les podría decir que en ese lado sí ha habido mucho mayor inclusión. Y del lado también, por ejemplo, de los inversionistas, también pues nosotros en Viva hemos colaborado mucho con las casas de bolsa para que más personas puedan invertir en los mercados públicos. Y un dato nada más así, pero crecimos el número de cuentas bancarias de cuentas en casas de bolsa de 250,000 que había en 2018 a casi 1 millón de cuentas ya ahorita en 2021. Obviamente también el tema de las fintechs ha ayudado mucho a poder tener una mayor inclusión porque más empresas pueden fondearse, tienen mayor capital, los sistemas, obviamente la innovación
en cuanto a cómo hacen los análisis, los scorings para poder dar algún crédito, pues obviamente también ha hecho que más empresas puedan acceder y que también personas puedan acceder a productos, tarjetas de crédito, etcétera. Entonces creo que un punto importantísimo es el tema de la innovación, tecnología, y que obviamente también haya competencia para que los costos sean mucho más accesibles. Yo creo que muy completa tu respuesta, Daniela. Y cuando la gente habla de inclusión financiera, puede uno pensar, ¿no? Desde cómo participar en la bolsa, ¿no? Si mi cuenta de banco no es tan grande, ¿no? Hasta pienso también en clientes que tenemos que dan crédito a mujeres trabajadoras en la sierra, ¿no? Es un producto de microfinanzas que también hemos bursatilizado. Y entonces queda mucho por hacer en términos macro, ¿no? De inclusión financiera, desde luego, en todos nuestros países en vías de desarrollo, pues es algo común, ¿no? Pero pues creo que, como dijo Daniela muy bien, las fintech también han hecho mucho progreso para llegar a recursos tanto a empresas como a personas, ¿no? Entonces, creo que vamos por buen camino. Muchas gracias. Bueno, no estoy muy seguro si esta es la última pregunta, pero todo depende del tiempo que nos tardemos en responder. Hay mucho interés en varios temas, pero veo que hay uno que es interesante porque siento personalmente que no debería haber problema, pero nos preguntan qué sectores y giros de negocios se pueden fondear en el mercado de valores. Dejo abierto a cualquiera de los dos que quiera responder. Si quieres, puedo comenzar. Sí, empieza tú, Víctor. No, a ver, ¿por qué no empiezas tú, Ani? Complemento. Okay, ¿qué sectores se pueden financiar en el mercado de valores? Te puedo decir que todos. O sea, prácticamente cualquier empresa, cualquier sector puede llegar al mercado de valores. Creo que la clave está en la decisión que se tenga por parte del equipo directivo, por el consejo, de empujar realmente un camino hacia una participación, colocación de cualquier tipo en el mercado de valores. Obviamente hay sectores que tienen un poquito más de retos, ¿no? También ahí por ahí vi una pregunta que cómo veíamos las bursatilizaciones este año. Creo que todo depende también de cómo les esté yendo a los jugadores actuales, pero obviamente el mercado es cíclico, ¿no? Y puede bajar de repente y subir de repente y cada vez puede haber más interés en cierto sector porque le está yendo muy bien a ese sector o porque, por ejemplo, es una necesidad que se está viendo en el mercado. Por ejemplo, hoy en día nos piden inversionistas que llevemos empresas quizás un poquito más tecnológicas, fintech, e-commerce, pero por otro lado también hay mucho interés por parte de las fibras, que en cuestiones de real estate, las financieras, y esto aquí Víctor es mucho más experto que yo, tiene mucho más años en este sector y trabajando con empresas financieras, pero desde mi punto de vista es muy cíclico. O sea, hay momentos en que hay un boom y mucha gente quiere invertir y le está yendo muy bien al sector. Y hay otros momentos en que pues baja un poquito, pero creo que al final es una constante, o sea, al final en el que estés. En realidad, desde el punto de vista teórico, se podría bursatilizar cualquier tipo de activo, pero la realidad es que las bursatilizaciones, digamos, más populares, por decirlo de alguna manera, son bursatilizaciones de activos financieros, cartera de arrendamiento, cartera de crédito, ya sea microcrédito, crédito a pymes, cartera de factoraje, todo ese tipo de, todas esas cuentas por cobrar también, desde luego, industriales, ¿no? Rentas de inmuebles también, es decir, todo se puede titularizar en teoría. Ahora, la realidad es que lo que se busca obtener con una estructura en una bursatilización, a final de cuentas, es
un elemento que jurídicamente sea autosuficiente, ¿no? Y que aun si la empresa dejara de existir, la fideicomitente, la operadora, la cartera se cobraría de todas maneras y de todas maneras pagaría los certificados fiduciarios correspondientes. Entonces, en la medida en que los activos financieros sean más fácilmente probar jurídicamente que existen y que son exigibles, ese activo pues, va a ser más fácil bursatilizar. Ya si empezamos a hablar de cosas como proyectos de infraestructura, peajes, donde hay variabilidad en los flujos, no los conoce uno con certeza, inclusive contratos de arrendamiento de inmuebles también son plazos muy largos, entonces tendríamos que buscar emisiones grandes para poder acceder a los inversionistas institucionales, porque es más difícil convencer sociedades de inversión y personas físicas en invertir a más plazo. Pero bueno, es lo que comentaría sobre la pregunta. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente estamos llegando al final de la sesión. Quedo apenado por no haber hecho más preguntas y aprovechar este diálogo tan interesante, pero lo que vamos a hacer es, vamos a compartir con los panelistas las preguntas que les hayan hecho a ellos para que tengan la oportunidad de que les podamos dar algún tipo de respuesta. Sé que algunas se han respondido en el camino, pero por política nos gusta que todos quedemos satisfechos. Yo quiero agradecerles y quiero pasarle la palabra a Stephanie. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas por sus valiosas intervenciones y ampliarnos los detalles de estas nuevas propuestas que ayudarán sin duda al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas dentro de la región. Hemos llegado al final del evento virtual. Para nosotros ha sido un verdadero gusto contar con su presencia. Les recordamos para las personas que están preguntando en los comentarios que la grabación de este video se va a subir a nuestro canal de YouTube y también se las estaremos compartiendo por nuestro perfil de LinkedIn. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en LinkedIn, a PCR, a Verum PCR, a iStructure y a Viva. Les vamos a estar compartiendo en los posts estos días los perfiles de las personas, los panelistas y las empresas para que puedan estar en comunicación y puedan seguirnos y ampliar más la información que deseen. Así que tengan un excelente día y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a todos. Gracias, feliz día. Gracias, adiós. Muchas gracias a todos. Adiós.